Vamos a dar inicio al mensaje de la palabra de Dios. Estamos en la Iglesia Cristiana Agua Viva. Yo soy el doctor Julio Vega para servirles, pastor de esta iglesia. Y bueno, vamos a compartir hoy el octavo mensaje de la serie Lo que Jesús nos prometió. Palabras del Señor que deben estar en nuestros corazones. El domingo pasado consideramos una promesa de Jesús. La promesa es sencilla, pero hermosa. Dios dará recompensa de todo cuanto nosotros hagamos. Aún un vaso de agua fría dado en su nombre, dijo el Señor, no quedará sin recompensa. Dios recompensa. Y aprendimos tres cosas. Que primero tenemos que aprender a construir esa recompensa, porque Dios nos recompensa de lo sembrado. ¿Se acuerdan de eso? Y vimos cómo dice la palabra de Dios que tenemos que aprender a sobreedificar. Y el ejemplo que puse lo quiero repetir. Los padres edificaron para nosotros. Nosotros tenemos que aprender a sobreedificar. Nosotros como padres edificamos para nuestros hijos. Ellos deben aprender a sobreedificar. Si un hijo no sobreedifica, es un hijo que actúa como un parásito, comiendo solamente de lo que el padre sembró. Y eso, por supuesto, es algo que no agrada a Dios. Las bendiciones de nosotros son mayores que las bendiciones de nuestros padres, dijo Jacob. Y las bendiciones de José, dijo Jacob, tenían que ser mayores que las bendiciones que Dios le había dado. ¿Y saben qué significa eso, hermanos? Significa algo muy simple. Significa superación generacional. Y si eso lo vivimos en cada familia en nuestro país, en un ratito México es un país poderoso. Bendición de Dios a quienes aquí habiten. ¿Por qué? Porque estaríamos en progreso. ¿Qué es lo malo? Que hay familias que se estancan. Ya no crecen. Ya no sobreedificó el hijo. En balde lo que hizo el padre. Tanto trabajo de ese pobre señor. Para que este nomás viniera a echarse en la hamaca. O peor, a comerse lo que el padre construyó con tanto esfuerzo. Entonces, hay que construir la recompensa. Segundo, hay que aprender a creerla. Nosotros necesitamos creer que Dios preparó para nosotros un camino. Quiero que vean la portada de la hoja de mensaje y que vean las fotos hasta abajo. Allí en el video seguramente tendremos en un recuadro una fotografía de este gran director de orquesta que es Gustavo Dudamel. Él es un venezolano. Y quiero contarles esto. Dudamel es hoy orgullo de América porque él es un director de orquesta latinoamericano que ha logrado, entre otras cosas, dirigir a la Filarmónica de Berlín. ¿Saben qué significa eso? Dirigir a la orquesta más importante del mundo. ¿Saben quién dirigía siempre a la Filarmónica de Berlín? Herbert von Karajan, el más grande director de todos los tiempos. Y haber ocupado su lugar, haber tomado la batuta donde Karajan la tomaba, es un gran honor. Pero estoy seguro que alguna vez este muchachito venezolano, hoy tiene 32 años, pero cuando era un muchachito, estoy seguro que alguna vez se preguntó, ¿seré capaz, primero, de tocar el violín, que fue lo primero que él tocó? Y luego cuando comenzó a soñar con ser un director de orquesta, ¿seré capaz de dirigir una orquesta aquí, en mi barrio? Y después dirigir una orquesta como la Simón Bolívar, allá en Venezuela, y luego dirigir la Sinfónica de Los Ángeles. ¿Será capaz alguien de ir así escalando? La Biblia dice que sí. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, hermanos, a creer lo que la palabra de Dios dice. Cosas mayores que estas ustedes harán, dijo Jesús.
El Señor Jesús dijo que nosotros haríamos cosas mayores. ¿Qué necesitamos? Tomar esa recompensa. Y espero recuerden cuando vimos el caso de Raquel. Si no lo recuerdan, vayan a la primera lectura de hoy. Vamos a leer juntos. ¿Cómo dice la palabra? ¿Leemos juntos? Y oyó Dios a Lea, y concibió, y dio a luz el quinto hijo a Jacob. De veras, ¿cómo hay personas a las que Dios les da tanto? ¿Nunca se han puesto a pensar? Sin envidia, sin mala voluntad. De repente ves a tu vecino que ya llegó con otro coche. Y tú dices, o sea, ¿no es cierto? O tú ves que ya el hijo de no sé quién, que ya se va a estudiar a tal universidad. Y tú nada más, o sea. Y puro o sea. Y ahí se nos pasa la vida. Bueno, así le pasaba a Raquel, porque ella veía que Lea, que un hijo, que otro hijo, y hasta un quinto hijo. ¿Y qué dijo Lea? Dios me ha dado mi recompensa. ¿Presumía o no? Sí, presumía. Háganme cuenta sus cuñadas. Pues gracias a Dios, Marta, gracias a Dios. Pues sí, Dios nos ha dado, la verdad, Dios nos ha dado, ¿no? Y tú nada más como el chinito milando. Así era la tal Lea. Pero dice la palabra que cometió un error, porque sigan leyendo. Verso 19, todos lean. Después concibió Lea que, one more time, otra vez. ¿Se dan cuenta? Imagínense a Raquel, nomás se le quedaba mirando. Y nada más era un oír y oír que ya nació otro. Y que ya nació otro. Y la pobre de Raquel. Y dice la Biblia que dio a luz el sexto hijo a Jacob. O sea, ya eran 6. Pero cometió un error. Verso 20. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote. Cuando una persona se estanca, cuando una persona deja de crecer, cuando el negocio no prospera más, cuando las oportunidades se cierran, quizás cuando nosotros decimos, pues ya es una buena dote. Es una manera de vivir. Yo creo que si me encuentro en el cielo a Lea y le digo Lea, y me dice ella, Julio Vega, mucho gusto, ¿qué tal? Sí, yo predicaba de ti. Sí, escuché. Oye, Lea, ¿era una buena dote? Ella me diría, creo que sí. O sea, tú dices que es conformismo, pero no, yo creo que está bien. Y créanme, en mi punto de vista, pues a lo mejor, sí, tiene razón Lea. Era una buena dote ya. Pero quiero que vean la actitud contraria, porque dice que el Señor le había dado a luz 6 hijos y llamó su nombre Zabulón. Verso 21. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Pero ¿qué pasaba con otra persona? Con Raquel. Raquel estaba como ustedes y yo, viendo cómo otros prosperan, viendo cómo otros alcanzan y nosotros no. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Verso 22, leanlo todos. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre, dijo, ¿qué nombre le pongo? Le quería poner Julio, seguro le quería poner Julio por lo bonito del nombre. Pero se quedó pensando y dijo, no, yo creo que Julio no. Suena bonito, por supuesto, pero mejor le voy a poner José. ¿Sabe por qué? Porque José significa Dios añade. No significa Dios me dio una buena dote. Significa Dios me va a dar más. Y no digo solo en lo material, porque no quisiera que alguien interpretara este mensaje de manera así, como un mensaje donde se nos habla de que debemos prosperar materialmente. No, creo que no es la única prosperidad, ni siquiera es la más importante. Creo que la mayor prosperidad está en el interior.
Y creo que Dios nos llama a prosperar. Si nos da en lo material, bendito sea su nombre, pero que sobre todo nos dé en lo espiritual, en lo emocional, en la esperanza, en la alegría, en la paz. Pero nunca decir, creo que es una buena dote. ¿Qué sucedió cuando dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote? En ese momento los ángeles que habían sido enviados por Dios levantaron la tinaja con la que le estaban dando la bendición. En ese momento, como cuando alguien te dice, it's enough, perdón, ¿cómo es en México? Es suficiente, perdón si me acuerdo. Cuando tú estás ahí comiendo, ¿te sirvo más pozolito? ¿Qué decimos siempre? Poquito. Y entonces empiezan a servirte y hay un momento en que dices, así está bien, gracias. Bueno, creo que ustedes no dicen así. Está bien, pero suponiendo que fueran de los que decimos, hay un momento, ya, está bien, gracias. ¿Qué hace la persona? ¿Te sigue sirviendo? No, en ese momento levanta la jarra, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque ni modo que esté ahí echando de más. El momento que tú le dices ya. ¿Nunca han pensado que quizás uno sin saberlo a veces le dice a Dios, ya? ¿Y qué hacen los ángeles? Pues ya, ¿verdad? ¿Qué buena dote, güey? Tu buena dote. Ahora la pregunta es, tal vez de nosotros no tanto, pero de nuestros hijos. Cuando ellos dicen, mira mamá, yo con que yo, pues, no sé, terminara mi secundaria, mamá, tú le dirías, hijo, es una buena dote. Sí, como sea, 6 años de primaria, 3 de secundaria, es una buena dote. ¿Eso le diría algún papá aquí? Espero que no. ¿Qué le dirías? No, mijito, ¿qué tienes que estudiar? Tu preparatoria. Pero mamá, yo soy Lea, ¿verdad? Tú me dijiste que Lea y yo pues leí. Y leí que Lea pues era de así, como de decir ya, suficiente. Así que yo ya me retiro. Espero que ninguno le diga, pues hijo, está bien, es tu buena dote. ¿Qué le diríamos? No. ¿Cómo tienes que pensar? Como Raquel. ¿Qué hizo Raquel? ¿Qué dijo Raquel? Añádame más hijos. Nosotros tenemos que crecer. Nosotros tenemos que esforzarnos. A veces los hijos se detienen porque ellos dicen, pues creo que tengo lo necesario. Lo que no toman en cuenta es que están parados sobre una roca, una piedra que se va a quitar un día, que son los papás. Y a lo mejor ahorita dicen, pues en general estoy bien. El pastor predica esto, pero yo en lo personal creo que estoy bien. Tengo pues ya, digamos, un trabajito, ¿verdad? Con mi secundaria que terminé, ya tengo un trabajito. Y pues ahí tenemos la casa, mal que bien no es tu casa, es la casa de tus papás. Para que tú tuvieras tu casa, que se necesita. Porque a lo mejor estás haciendo planes sobre la casa de tus papás. Y sobre esa idea dices, pues mal que bien ya tengo, yo creo que ya tengo lo necesario. Sí, porque estás tomando en cuenta un bien que no levantaste tú. Pero a ver que en este momento Dios te firmara que tus papás se van a quedar por siempre en esa casa y que van a vivir 250 años. En ese momento dirías, ay, pues creo que necesitamos nuestra casa, ¿verdad? Y en ese momento ya pues creo que la secundaria no era buena dote. Yo creo que mejor añádeme más, por lo menos la prepa. Y luego dirías de la prepa, añádeme más una carrera universitaria. Y cuando vayas a pedir trabajo y nadie te dé con tu título de licenciado, porque es muy poquito para lo que pide la empresa moderna, y te des cuenta que necesitas una maestría, vas a decir, añádeme más. Esto llévenlo a sus hijos. Yo soy educador. Tengo ya muchos años educando a jóvenes ahí en el TEC de Monterrey. Y para mí es un honor compartir esto con jóvenes y abrirle los ojos y despertarlos. Miren, vean lo que dice la palabra de Dios. El Señor prometió esto. Mateo 6:33. ¿Qué prometió el Señor? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
¿Saben qué he escuchado entre los cristianos muchas veces de manera equivocada? Que dicen, pues eso es añadidura, pastor. Mire, yo estoy pidiéndole al Señor que Él me bendiga en esto. Ya lo demás es añadidura. ¿Saben cómo se imagina la añadidura? No sé si porque me suena parecido. Como la raspadura. Y les voy a contar por qué. Yo hacía pasteles de niño. Believe it or not. O sea, lo crean o no. Mi familia se sostenía por el trabajo de mi mamá y yo le ayudaba a hacer pasteles. Y una de las cosas que más me gustaba era cuando le ponía la naranja. Me encantaba eso, porque mi mamá me decía, lávate bien las manos, Julito, el más bonito de mis hijitos. Y yo no me las lavaba. Y entonces exprimía las naranjas. Y me encantaba ver cómo el jugo corriendo por mi antebrazo dibujaba como ríos. Y como me gusta la poesía, yo decía, son como ríos, ¿no? Y bueno, mi mamá ahora que le cuento dice, ay hijo, ¿cómo te atrevías? Pero bien, yo siento que esto le daba el sazón. O sea, y bueno, eso me gustaba. Pero lo segundo que me gustaba era cuando me decían, mamá, quítale la raspadura. No saben ustedes de pasteles, se nota, pero teníamos un rallador, como el rallador del queso. Y entonces tomábamos la naranja y le tallábamos, le raspábamos y salía un zumo de la corteza de la naranja, y eso también se lo agregábamos ahí, ¿no? Entonces, cuando yo oigo añadidura, a veces que dicen, pues ya es añadidura, se imagina como tantito, pero eso no dice la Biblia. ¿De qué estaba hablando el Señor en Mateo 6? Del alimento. ¿De qué estaba hablando? Del vestido. ¿De qué estaba hablando? Del sustento. ¿Y qué dijo el Señor en conclusión? Busquen el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Léalo. Y todas estas cosas os serán añadidas. La añadidura, que es un poquito más, como el pilón. No. El pilón, ¿cuánto es? Poquito. ¿El pilón es poquito, sí o no? ¿Sí piden pilón? Fíjense que el otro día en Palacio de Hierro le dije, ¿y mi pilón? Se me quedó viendo la chica así. Había comprado unas lociones, dije, ¿mi pilón? ¿Qué te deben poner ahí? Pues un poquito más. Mi mamá siempre pedía el pilón. ¿Ven? Y pidiendo eso llegó mi hermana Dina. Bueno, pero de modo. El caso es que el pilón, pues era un poquito más. ¿No es cierto? Pero aquí no es pilón. Dios dijo que si buscamos el reino del Señor y su justicia, léanlo otra vez, todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas. ¿Se fijan que el Señor no dijo, pues si buscan el reino de Dios y su justicia, pues ahí les echo un pilón? ¿Eso dijo el Señor? No, Jesús no pensaba así. Jesús pensaba en grandeza, en bendición. ¿Qué le dijo a Pedro? Si me sigues, yo te haré pescador de hombres. ¿Qué nombre tenía Pedro? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuál era su nombre original? Simón, hijo de Jonás. ¿Y qué nombre le dio el Señor? Pedro, Cefas, Petra, Petros, piedra. ¿Por qué? Porque era una forma de decirle que iba a ser transformado a ser un hombre grande. ¿Qué nombre le cambió el Señor a Abraham? Abraham, con H intermedia. Y fíjense, aunque la H es muda, ¿qué cambiaste? ¿No? Porque Abraham, ¿padre de qué? De multitudes. Dios nos puede bendecir mucho. Miren, en las citas que les puse allí, vemos la primera, 2 de Samuel 24:3. Les cuento la historia. David quería censar al pueblo de Dios. ¿Qué es censar? Contarlo. Joab le dijo, no hagas eso, Davidcito. ¿Por qué no pides al Señor que este pueblo, el Señor lo haga 100 veces más de lo que es? Eso dice el texto. ¿Qué estaba haciendo David? Quería censarlo. ¿Saben cuál era el peligro espiritual de censarlo? Eran dos. Uno, la soberbia. No, ya somos como 10,000. ¿Cuál era el otro peligro espiritual? Conformarse.
10,000, pues yo creo que ya con eso es una buena dote. Por eso el Señor no quería que David censara al pueblo de Dios. Incluso lo castigó por eso, por haberlo censado. Pero Joab se lo dijo: ¿para qué lo censamos? ¿Por qué no mejor tan simple? Pídele al Señor que a este pueblo lo haga 100 veces más de lo que ahora es. ¿Quién había enseñado a Joab a pensar así? Dios, por su palabra. Los profetas de Dios, los sacerdotes de Dios. ¿Qué le habían enseñado a Joab? A rendirse, a conformarse. Hay dos actitudes que podemos tomar. Dios me ha dado una buena dote, conformarnos. Añádame el Señor, aspirar, crecer. Son dos actitudes. Tú escoges con qué actitud vivir. A ver, el Dios de Lea era distinto que el Dios de Raquel. Era el mismo Dios. El Dios de Lea, le hago así porque a lo mejor no se podían ver. El Dios de Lea, a las espaldas, ¿quién está? Raquel. Era el mismo Dios de Raquel. Era el mismo. No había diferencia. En verdad no la había. El Señor es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pero si tú, como David, quieres censar y conformarte, Dios te da un camino. ¿Por qué no mejor le pides que te haga 100 veces más de lo que ahora eres? Y tú dices, 100 veces más. ¿No se te hace así un poquito ambicioso, pastor? Bueno, no son palabras mías, son palabras de la Biblia. Segundo texto, Proverbios 9:11. A lo mejor alguien aquí dice: pastor, ¿por qué nos andas predicando de añadir y de pedir y que 100 veces más? Yo no quiero, la verdad, yo sí tengo mi buena dote y estoy contenta con lo que tengo. No te molesto, no te molesto. Pero lee Proverbios 9:11. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que Dios te puede añadir días y años. ¿No te interesa? A ver, escúchalo. Caniquita. ¿Quién es la caniquita? La que anda cerca del hoyo. Esto te interesa, canica. Esto te interesa. Tal vez el dinero ya no te interesa. Tal vez el dinero dices: ay, pastor, yo he trabajado tanto. Usted viene con sus sermones aquí de que añadir y no sé qué. Yo no quiero, yo estoy muy contenta así. Sí, pero tienes nietos, como yo. Yo tengo 2 ahora. Miranda, que ya juego con ella y la veo y la llevo a la escuela, a su gimnasio. Y mi nieto, que viene en camino. Entonces, quiero vivir. En serio. Y esa parte sí me interesa. Yo soy la canica. Yo quiero vivir. Tuve un síncope cardíaco hace 4 años. No quiero volver a tenerlo. Quiero vivir. Porque quiero, si es la voluntad de Dios, ver a mis nietos crecer. Quiero platicar con Miranda como platicaba con Jessica cuando era una jovencita de 12 años. Quiero ver a mi nieto forjarse. Quiero enseñarles a tocar la guitarra, el ukulele. Quiero enseñarles eso. ¿Alguien no quiere eso? Entonces, pídele a Dios que te añada. Y miren, Proverbios 11:24 dice que incluso Él te puede añadir hasta para repartir. Porque a veces uno sí la calcula, la verdad. Uno dice: ay, sí me encantan los nietos. Pero ya un centón con tus 5 nietos, ¿cuántos tienes, Rebe? 5. Un centón en un Chess o, ¿cómo? Bueno, está bien, Burger King. Ajá. Un centón allí, ya la calculas y dices: ay, Señor, pues sí quiero ver a mis nietos. Pero ay, ya me salen caros, ¿verdad? Vienen a comer y ay, me da mucho gusto verlos, pero cuando se van hasta las lágrimas se te ruedan. De que arrasaron con todo. Dice Proverbios 11:24 que te puede añadir hasta para repartir. Y yo sé, hasta para repartir. Ya, fíjense cómo ya les está interesando, ¿eh? Se ven los ojitos, así como ya se están interesando.
Y Eclesiastés 10:10 dice la Biblia muy claro, que nos va a añadir fuerzas. Dice la palabra de Dios que si el hierro se hace duro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues nomás añadirle más fuerza. Así de sencillo. Me acuerdo de un hermano en Cristo que aprecio mucho. Me decía, mire pastor, yo lo veo así, tan sencillo. Suben mis necesidades, me cargo más mofles, porque él vendía mofles. Y a mí me gustó su definición. Así de sencilla. Y tú puedes pensar lo mismo. Pues es muy sencillo, que hay problemas económicos, que hay malos augurios para el 2014. Un hijo de Dios no vive de augurios, un hijo de Dios vive de promesas de Dios. Y el Señor va a estar con nosotros. ¿Y qué es lo único que hay que hacer? Pues nomás tú pelea más conferencias y se acaba, ¿no? O nada más da más masajes, o nada más vende más productos y salte más temprano, y todos tenemos esa actitud. Pero les voy a decir algo, los años no pasan en vano. Y a veces, aunque tú te quieres parar a las 5 de la mañana, no, pues me paro más temprano, como dice el pastor, las piernitas nada más se te tambalean y a la cama de nuevo. ¿Y sabes qué te puede añadir Dios? Fuerzas. A mí me encanta cuando David decía siempre en las mañanas, Señor, dame las fuerzas del búfalo. Eso me encantaba leer eso. Y yo me acuerdo que siempre, antes de irme a mi primer clase a las 7 de la mañana, siempre así me levantaba y decía, fuerzas del búfalo, y vámonos para arriba. No siempre me dio el Señor las fuerzas del búfalo, pero el olor, sí. Y para mí, allá por el mediodía que percibes y dices, ay, ¿quién será? ¿Quién será si no hay nadie? ¿Estás tú solito? A veces he oído así que dicen, ay, pastor, por aquí, ¿qué? ¿Venderán sopes? Los sopes más cercanos están a 20 cada. O sea, eres tú. Pero en ese momento tú dices, el Señor está conmigo, porque aún ese olor es para mí, pues sí, el búfalo, a lo mejor no las fuerzas, pero el aroma. Hermanos, necesitamos tener fuerzas. Y miren Isaías 39:8. Porque a lo mejor alguien dice, mire pastor, ni dinero, ni años, ni fuerzas me interesan. Pero miren, hubo un hombre que dijo, ya se iba el profeta, y añadió y le dijo, haya al menos paz en mis días. Ya se iba el profeta, y dice la Biblia, y añadió Ezequías, haya al menos paz en mis días. O sea, como si este sermón fuera terminando y alguien está ahí en su lugar y dice, no, yo ni dinero, ni esto que dice el pastor de muchos años, ni tampoco me interesa esta fuerza. Y ya se va a terminar el sermón, pero dices tú, pero sí me gustaría tener paz. Yo no sé qué sea lo que tú estás buscando, pero Dios te lo puede dar. Es la paz. Dios te puede añadir paz. A lo mejor aquí lo que quieres es paz. Dios te puede añadir paz. Son fuerzas físicas, ya hablando en serio, que quieres trabajar y la verdad, sinceramente, por más que quieres seguirle la tardecita, ya sientes el dolor en la espalda. Dios te puede dar fuerzas. ¿Qué son? Días. Dios te los puede multiplicar. Dios lo puede hacer. El problema está si tú dices, ya me dio mi buena dote. En ese momento, ya te rendiste. No. Dile, José, que quiere decir, añádeme más. Pídele a Dios. Su palabra dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre precioso de Jesús, rogamos, Señor, que tú añadas conforme a tu voluntad preciosa, conforme a tu voluntad sabia y eterna, lo que nuestro corazón anhela. Yo te pido por mis hermanos aquí, o escuchando esta grabación, o mirando este video, que necesitan paz, como Ezequías,
como tu siervo, añade paz, Señor. Yo te pido por los que están enfrentando que el hierro se embota, que se hace duro y que necesitan fuerzas en sus brazos, en sus piernas, en su salud. Señor, añade en el nombre de Jesús salud, fuerza, vigor. Yo te pido, Señor, por los que necesitan multiplicar, repartir. Su familia ha crecido, necesitan ayudar a sus hijos, sus nietos aún dependen de ellos. Suple, Señor, para que podamos aún repartir. Yo te pido por el que se siente cansado, por el que necesita días y años, por el que quiere vivir. Multiplica, Señor, añade días y años a nuestra vida. Y te pido también por el que está construyendo, por el que necesita recursos, ventas, por el que necesita crecer en su empleo, por el estudiante que necesita una beca, por aquel que necesita, Señor, una bendición material. Suple, Señor bendito, provee, añade, multiplica. No permitas que tus hijos digamos, ya fue una buena dote, como Lea. Mejor permite que digamos como Raquel, añádeme más. Y que nuestro corazón, Señor, mirando tu bendición, sea también llevado a más comunión contigo. Perdona nuestros pecados, Señor, y permite que podamos vivir en una comunión plena contigo. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.